presos políticos y que fueron obligados a trabajar en el valle, y que ese es el pecado de origen. Hay varios tópicos en cuanto a ellos. Primero, el número. Se ha hablado y han dejado consolidado, entre comillas, en la cifra de 20.000 presos trabajando aquí, que en absoluto hubo, porque podemos estimar en torno a 3.000 los trabajadores que en total pasaron por el valle. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad son libres, aunque varía según en qué etapa de la construcción, desde luego no llegarían a 2.000 los presos que han estado aquí. Obligados a trabajar aquí, nunca, ninguno. Tenían que solicitarlo. Tenían que hacer una instancia, cumplimentar una instancia que se tramitaba ante el Ministerio de Justicia, patronato de Nuestra Señora de la Merced, que se creó al efecto, y explicar por qué lo querían. Tenían que decir de qué prisión venían, por qué estaban en ella, cuántos años les faltaban de prisión y solicitar venir. En eso sí que te digo que unánimemente todos los presos que han sido luego, que dieron testimonio, han admitido y han explicado por qué lo pedían, han admitido que habían solicitado venir. Algunos moviendo incluso influencias al nivel que podían, y algunos bastante fuertes, como el caso de Sánchez Albornoz, que nunca negó haber pedido recomendación para venir. Así que obligados, nunca, ninguno. Aquí no hubo trabajos forzados, nunca. Y el hecho de que lo pidieran, claro, lo pedían porque tenía para ellos muchas ventajas. La primera, el que trabajara en el valle le significaba redimir condena. Bueno, en el valle, acogerse a la figura de la redención de penas significaba en un principio que por día de trabajo redimían 1 de condena. Luego fueron 2, 3, 4 y llegaron a ser 6. Así que condenas de, yo he visto aquí muchas 30 años de prisión o 20, aquí las redimían en 4 o 5. Ya tenemos allí una causa más que suficiente para pedir venir a trabajar aquí. Aparte de eso, cobraban, no solo en el valle, todos los que se acogían a la redención de penas cobraban un jornal que desde luego aquí, que es donde yo me he centrado, era el mismo que cobraban los libres, que trabajaban junto a ellos en igualdad de condiciones para las mismas contratas, con el mismo horario, los mismos derechos y los mismos seguros sociales. Exactamente todo igual. ¿Cómo no iban a pedir venir? Redimían condena, cobraban un salario, el mismo, por cierto, que los libres, tenían aquí sus viviendas y podían traer a sus familias, que es otra de las grandes ventajas de estar en el valle. ¿Y este eso de demanda? Sí, muchos no podían venir. Y otra cosa curiosa es que la gran amenaza del regidor del valle era echarlos de aquí. En cuanto hacían algo indebido o preparándose a que lo hicieran, les avisaba: los que infrinjan esta norma serán expulsados del valle, como la máxima amenaza que yo he visto utilizarse aquí. Pues un sitio en el que te tienen que amenazar con la expulsión como máxima condena, porque no he visto amenaza más fuerte que esa. Y además también tengo documentado la desolación de los que tenían que irse, pues por ejemplo los intentos de fuga que hubo, pues tenían que irse. Los que creaban alborotos o peleas en los poblados obreros también. En fin, había una serie de normas que no podían incumplir. Y llegó a haber un motín aquí precisamente porque se corrió la voz de que se los iban a llevar a unos cuantos, y ante eso los que estaban bajo sospecha de ser expulsados se amotinaron. ¿Eso se iban a llevar dónde? A otra prisión, o que los devolvían a las suyas respectivas, que es lo que estaba previsto para los incumplimientos, y se amotinaron ante la amenaza. Igual que, por ejemplo, aquí cuando venían a veranear, porque esto es increíble, pero veranearon aquí muchas familias de los presos, no digo los que vivían permanentemente, sino familiares suyos que venían de Madrid o de los pueblos de origen de cada uno a pasar los meses de julio y de agosto, tranquilamente. Y yo encontré aquí un documento del regidor del Valle, del año 50, donde les dice que esto no es un punto de veraneo. La verdad es que con todos los tópicos que rodean este sitio, yo pensé que aquello era una chulería del regidor, una expresión cruel, ¿no? Porque ¿quién se iba a tomar por punto de veraneo el Valle de los Caídos? Y descubro en la misma caja de las que yo investigaba que es que era un hecho consumado, porque lo que se les exige es que a partir de ahí empiecen a justificar por qué traen a las familias y a cuántos piensan traer en los meses de verano. Y empiezas a ver una tras otra cartas de trabajadores del Valle que explican, algunos que ya estaban aquí como todos los años, sobrinos, cuñados, hijos y parientes más cercanos, no se justifican, es que están aquí.
Pero sobrinos y cuñados, incluso algún amigo también, que venían en verano, suegros y suegras, explican algunos simplemente que por el calor de Madrid, otros porque quieren ver a su familia de Mérida, y viene la hermana, el cuñado y 4 hijos, a la vivienda del obrero, que era un preso, porque podías decir, bueno, eso sería a lo mejor un privilegio de los libres. No. El caso más llamativo es el de un trabajador de aquí del Valle, Juan Solomando, que estuvo al frente del Economato y era preso, que trajo en un verano, en el del 50, concretamente, 4 veces parientes. Este es el de la hermana, cuñado y sobrinos, luego trae a otros 2 sobrinos, después a otros y finalmente ya en octubre a la suegra. Tenían que hacer un escrito pidiendo traerlos. Las 4 veces se le autoriza. Con lo cual, por casa de Juan Solomando pasaron ese verano todos sus parientes. Además hay que tener en cuenta que este señor tenía aquí en acogida a un sobrino cuyos padres vivían fuera, no sé dónde, pero era un matrimonio libre, pero para aligerar cargas familiares, dice él, tiene aquí permanentemente viviendo a un sobrino. Ese no cuenta a efectos del veraneo, ese es que es fijo, vive con ellos, va a la escuela del Valle, que había una escuela para los niños del Valle, ¿no? En fin, que lo que te encuentras luego es algo que va mucho más allá de lo que te puedes esperar pensando bien. ¿Cómo se explica el mito que se ha creado alrededor de los trabajos forzados y todo eso? Pues hombre, la leyenda del Valle empezó pronto. Ya Indalecio Prieto publica en el exilio un artículo contra el Valle, tachándolo de obra faraónica, donde explotaban a los esclavos. Eso viene de antiguo. Ha sido claramente una manipulación política, en principio de la izquierda, pues para atacar al régimen de Franco. Y han conseguido, la verdad, ser eficaces porque han calado en la opinión pública española, de manera que hoy es muy difícil desmontar la leyenda. Tienes que dedicarte durante años a investigarlo y ver que es lo contrario. No es que sea distinto de lo que la leyenda dice, pero es una leyenda montada de forma muy planificada. Es sencillo, porque a través de los medios de comunicación lo han conseguido. En el mundo académico tienen también colaboradores y han hecho arraigar una serie de creencias falsas en la sociedad española de lo que era esto. Han llegado a hablar incluso de que los exterminaban aquí, otras veces eran los esclavos, hay un libro que se llama así, Los esclavos de Franco. Bueno, y de todo eso no es que se haya exagerado la realidad, es que se ha inventado ex novo una realidad de la nada. ¿Se puede decir incluso que se inventaron un nuevo formato de relación con los presos, de redención de penas, que a partir de entonces, es que aparece un formato nuevo? Bueno, yo creo que en el Valle, siendo muy positiva la redención de penas en general para los presos españoles de la época, porque todos redimían condenas y en situaciones similares a los del Valle, aquí hubo algo añadido que en otros sitios no he visto, que era el hecho de poder tener a sus familias aquí. Lo que era una ventaja enorme, porque no solo vivían con ellos, con sus familias, sino que vivían en unas casas de patrimonio, bueno, en aquella época eran del Consejo de las Obras del Monumento, es decir, unas casas bastante dignas, por cierto, mucho más que otras casas que he visto en Madrid y otras grandes ciudades que surgieron entonces. Y aquí en el Valle había, como te digo, una escuela para los hijos de los presos y de los funcionarios que iban juntos y de los libres. Y de esa escuela, que por cierto al frente estaba un preso, don Gonzalo de Córdoba, que llegó aquí a redimir condenas y se quedó 20 y tantos años, de esa escuela salieron todos bachilleres. Era una cosa que llevaba muy a gala don Gonzalo y tenía razón. Ni uno se le quedó por el camino. Iban a examinarse al Instituto San Isidro de Madrid, los llevaba él en junio, y no solo salieron bachilleres, sino que él estaba muy orgulloso de que casi ninguno dejó alguna asignatura para septiembre. O sea que los resultados de la Escuela del Valle fueron óptimos. Y desde luego muchos niños que por extracción no hubieran podido tener ese privilegio de ser bachilleres en aquella España, lo fueron porque estaban aquí sus padres. Eso es innegable. Y de los que yo he podido seguir la pista, a la universidad después, que eso también era un sueño para todavía la gran parte de la población española. Estoy hablando de los años 40-50, a la universidad. La universidad iba al 10%, como mucho. Como mucho. No tengo cifras de eso, pero me consta y lo he tenido cerca, ¿no? Que aquella España no era la de la universidad para todos. Y los del Valle, pues lo que yo he podido ver es que sí. Y bachilleres todos, eso sí. Algunos incluso, después de haber hecho aquí el bachillerato,
empezaron aquí su carrera profesional. El hijo del practicante, que era otro preso, el doctor Orejas, el hijo del practicante, acabado aquí su bachillerato, empezó a estudiar arquitectura y acabó trabajando en Guarte, que era entonces una de las contratas que trabajaban en el Valle. Y puedo asegurar que en aquella época entrar a trabajar en Guarte para alguien que no tenía ni acabada la carrera aún de arquitectura como delineante era un privilegio absoluto. Así que, lejos de ver aquí una discriminación hacia los hijos de presos, lo que yo he visto es lo contrario. A veces se encuentra, incluso, podríamos hablar de privilegio. El estar aquí les proporcionaba pues salidas como esta, ¿no? Un bachillerato que otros niños de su mismo pueblo o extracción no hubieran podido tener, unos estudios universitarios e incluso trabajos cualificados en empresas de primer orden de la época. Y de los muertos, porque hubo aquí como 15 fallecidos en nosotros, ¿no? Me parece. Sí, de los muertos también se ha hablado como que murieron miles o cientos de ellos, y yo descubrí aquí un dato bien curioso, que es el del primer muerto del Valle, que lo descubro porque su viuda, Jerónima Díaz Organista, le escribe en el año 52, creo que es, al arquitecto Diego Méndez, solicitándole que le proporcionen una vivienda en Madrid, porque ella es la viuda del primer muerto del Valle. Y este hombre, Alberto, se llamaba Alberto Pérez, había muerto en el Valle, en la Basílica concretamente, construyendo la Basílica, 7 años después del inicio de las obras. Si estas empiezan en el 40, este hombre muere el 47, si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, pero tengo aquí el documento con toda la correspondencia que se cruzó entre la viuda, el arquitecto, Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación, Blas Pérez, que era quien le gestionó la vivienda a esta señora. ¿Por qué pedía ella una casa en Madrid? Pues porque era una práctica habitual que a los que cesaban en los trabajos se les daban casas allí, en San Blas, Pan Bendito, e incluso al final de la Castellana, bueno, Avenida del Generalísimo, pues acabó uno de los presos al que yo he seguido más la pista, el Matacuras. En Virgen de Begoña tuvo su vivienda. Te quiero decir con esto que... ¿Cómo los presos tenían casa después? Aquí, presos y libres, cuando acababan en los trabajos y ya no había nada que hacer, finalizadas las obras, fueron saliendo por oleadas. Voy a ver si te lo encuentro fácilmente, pero tengo por aquí la salida. Se les acordó entregarles viviendas en Madrid, de las mismas constructoras que estaban trabajando en el Valle, por ejemplo Banús, se les entregaban viviendas a unos alquileres simbólicos. Entonces, se apuntaban en unas listas los que querían acceder a esas viviendas y se les iban dando. Yo he encontrado acuerdos del Consejo de las Obras, que era el organismo que regía las obras del Valle, reiterados acuerdos donde se decide poner esto en práctica, haciendo constar que eso no es una mera intención, sino que es consolidar algo que ya se estaba haciendo. Por ejemplo, no sé si tienes tiempo, pero hay una cita de un acta tomada aquí, bueno, en el Palacio Real de Madrid, pero hablando del Valle, donde dice que con relación a las viviendas para el personal del Consejo que aún reside en el Valle, se entregará también por el señor gerente una relación al señor García Lomas para que vea la posibilidad de resolver este problema a través del Ministerio de la Vivienda, de igual forma que se hizo con el personal obrero que trabajó en las obras del monumento. Este acta, que es de 22 de enero del 62, lo que está haciendo es recoger, y solo te estoy leyendo una de las actas, una práctica habitual que yo he visto aquí reiteradas veces, buscarles vivienda. No solo eso, sino que también se había acordado y puesto en práctica buscarles otra colocación, cuando aquí ya no tenían que hacer, en organismos de patrimonio o bien en empresas que tuvieran algún contacto con ello. Y a los miembros del Consejo, concretamente a García Lomas, le tocó, en muchos casos, buscarles colocación. Así que yo he visto que de aquí salían con dos ventajas considerables: la vivienda en Madrid y, por otro lado, colocación o indemnización, porque se pactó que a los que no pudieran ser reubicados en otra empresa se les diera una indemnización por los años trabajados. Te aseguro que hoy en día muchos lo querrían: vivienda e indemnización por cesar en los trabajos. Y aquí se vuelve a ver la equiparación de siempre entre libres y presos. Bueno, al final eran libres todos, porque aquí desde el año 50 se concedió un indulto general a los últimos presos que quedaban
trabajando en el Valle y se quedaron a lo mejor algunos 10, 12 años más de aquellos que habían sido presos, sin la menor distinción. Así que, bueno, va cayendo un mito detrás de otro recurrentemente. ¿Los presos que fueron liberados por la amnistía permanecieron? No sé el número exacto porque tampoco he podido hallar el número exacto de presos que pasaron por aquí. Pero sí que he podido seguir la pista de algunos que se fueron porque ya cesaron los trabajos y esto pasó a patrimonio. Te puedo decir casos concretos que se quedaron ya libres. Los 3 que aparecen en todas las publicaciones sobre el Valle siguieron aquí libres. Por ejemplo, el médico del botiquín, el doctor Lausín, se quedó muchos años y luego se le buscó colocación. Tengo toda la correspondencia buscándole un empleo, recomendándole un empleo para un empleo en Madrid. El doctor Orejas, el que tuvo aquí a su hijo trabajando en Huarte, también encontró colocación desde dentro del Valle. El maestro, don Gonzalo de Córdoba, lo mismo. 3. Y el Matacuras, que es el caso más increíble de todo lo que yo he visto en cuanto a presos, también encontró colocación en Madrid y vivienda, como te decía, en Virgen de Begoña. Estamos hablando de un preso que sin ningún problema admitía haber asesinado a varios sacerdotes en la guerra civil. Lo contaba aquí mismo en el Valle, lo sabían los monjes. Hay un acta también del año 50, exactamente del 50, donde se decide trasladarle de puesto porque era el portero de los monjes. Y alguien del Consejo dice que no es el puesto más adecuado dados los antecedentes penales, que no menciona, pero que todos sabemos. De manera que se toma el acuerdo no de echarle del Valle, pero de buscarle un empleo de menos confianza. Dicen, acuerdo que no se cumple, porque año tras año me lo sigo encontrando en el mismo puesto, en la abadía. Antes de que llegaran los monjes ya estaba como clavero, como portero, con acceso a todas las instalaciones, y ya con los monjes continuaba estando ahí. O sea que acuerdo incumplido, pero que únicamente recoge pues que dado su pasado penitenciario, evidentemente no era el puesto más adecuado. ¿Por qué se incumplió? Porque aquí yo he visto que generalmente... No era tan autoritario como se dice. Ni era tan autoritario, Era anárquico. era más bien anárquico, porque cuando el regidor dice que ya está bien de los veraneos del Valle, porque se han dado situaciones caóticas, es que se daban. Imagínate un sitio donde en verano se duplica la población. Es increíble el dato. O sea que esto se convierte como en un pueblo de la sierra, de la misma zona de aquí, donde se duplica la población, pero a base de los familiares o amigos de los trabajadores que vienen a pasar los meses de julio y agosto. Pues aquí pasó de todo, de todo. Hubo incidentes a veces serios, incluso. Igual que les dicen que no pueden traer aquí a veranear a la gente, que lo hacen, solo que luego ya lo explican, y además declaran que no tienen enfermedades infecciosas los que vienen, porque hubo algunas epidemias, por ejemplo, de tifus. Y con esa salvedad de que no tengan enfermedades y explicar quiénes son, nombres, edades o grado de parentesco, seguían viniendo. En el mismo oficio el regidor lo que les dice es que no se pueden bañar en los estanques de la abadía, cosa que hacían hasta entonces. Bueno, lo que ves es una relajación en cuanto a la disciplina que te llama mucho la atención. En el caso de las fugas es más notorio aún. En el caso de las fugas es famoso el caso de Sánchez Albornoz, que se fue andando al Escorial, donde había quedado con sus amigos que se lo llevaron en coche, había quedado delante de la lonja del monasterio un domingo, porque ese día, para no molestar a las familias que subían, no se hacía el recuento del mediodía. Y quedan con los de fuera, vienen 2 chicas americanas, menores de edad, por cierto, una era la dueña del coche, y se lo llevan por Medinaceli, donde comen en el Parador, y duermen esa noche en Barcelona. 2 presos del Valle. Y se fueron a pie, aprovechando el no recuento del mediodía. Y como ese caso que se ha llevado al cine, incluso el de Sánchez Albornoz, pues luego me he encontrado cosas muy parecidas. Lo de irse andando, campo a través, era una práctica habitual. No salían escondidos en camiones o en vehículos. Bueno, a uno sí se lo llevó su mujer, que vino en coche a buscarle, y se lo llevó, y ese por cierto no volvió más, el argentino, le llamaban. Pero aquí hubo un grupo que también daría para una película de humor español, un grupo de presos que deciden irse, era domingo, que era el día, ya te digo, idóneo, quedaron para hacer una paella al aire libre, la hicieron, se la comieron, durmieron la siesta debajo de los pinos y ya por la tarde se fueron andando en grupo. 8.
Es decir, que cuando te hablan de la férrea disciplina, la situación terrorífica y de malos tratos que aquí se vivía, te encuentras con cosas como esta. Eso por no hablar de un guardia civil, es el caso de mayor violencia ejercida sobre un preso que yo he visto aquí, que abofeteó a un preso, con el que desde hacía días tenían un pique, el cabo y él. Y una noche el cabo le dio las buenas noches y el preso no le contestó, y el cabo le arreó un tortazo. El oficial de prisiones, al enterarse de esto, el funcionario de prisiones, se indignó de tal manera que le dijo al preso que decidiera sobre el futuro de este señor. El preso dijo que no quería tampoco hundirle, porque tenía familia, el guardia, y lo que sí pasó es que acabó en Mahón, que hoy suena a un sitio muy agradable, pero en aquellos años pues era casi un destierro. Ahí acabó el cabo por haberle dado un tortazo, que no es que sea disculpable, porque son malos tratos. Ahora, yo siempre digo, luego han seguido dándose, ¿no? Aquí no solo en España, mejor no sepas lo que ocurre en algunas comisarías del mundo libre, ¿no? Por el tortazo este señor acabó en Mahón. O sea que los malos tratos, digo, que brillan por su ausencia, y yo estoy hablando desde el estudio de documentos de fuentes primarias en las que se ve claramente que no tienen ningún interés en manipular ni maquillar la historia. Es toda la documentación que genera una obra de este calibre a lo largo de 20 años de construcción. Una vez me preguntaron en un programa de televisión si no cabría la posibilidad de que hubiera habido una gigantesca falsificación, porque era increíble la documentación que aparece. Y yo contesté lo que se me ocurrió, que es lo que sigo pensando. Para que se hubiera falsificado todo esto, hubiera sido necesario tener una oficina funcionando a diario durante años, porque yo he visto miles de documentos de muy diferente rango, pues hay desde circulares hasta facturas, presupuestos, cartas, peticiones, durante los 20 años de la construcción. Si no, es imposible, y lo que menos preocupaba a las autoridades entonces es que algún día se fuera a construir una leyenda como la que se ha construido sobre el valle. O sea, son documentos, fuentes primarias, que hablan exactamente de lo que aquí ocurría. Y lo que ocurría, pues lo que te traslada la documentación, las fuentes primarias, son el ambiente de un pueblo español donde se vivía mejor que en otros, por cierto, con algunas limitaciones, claro. Los presos, sobre todo en la primera época, cuando se iban a un pueblo de la zona, tenían que prometer que volvían. Y bajo promesa se marchaban, al cine o al baile, que era donde más salían, según lo que yo he visto, al Escorial o a Guadarrama. Por el campo también iban muchos. Yo he entrevistado al hijo de un preso que iba al Escorial, porque estaba en cocinas, y con la historia de las compras, que había que hacer siempre alguna, pues iba al Escorial en cuanto quería, porque tenía la novia en el Escorial. Bueno, a base de ir, acabó siendo novio de una chica del pueblo, con la que se casó. El hombre que yo entrevisté era hijo de ese matrimonio. Él me contaba cómo su padre, que por supuesto era uno de esos que acreditaron haber pedido venir aquí, su padre iba al Escorial, hacía las compras, veía a la novia, que a la vuelta de 3 años se casó con ella. Y tenía un recuerdo magnífico del Valle de los Caídos. Así que insisto que la leyenda no es que sea diferente, es que es completamente opuesta a la realidad que transmite la documentación. ¿Y de dineros has podido mirar algo? ¿De jornales? No, de presupuesto, de desviación presupuestaria, de comisiones ilegales quizás. De eso, desde luego, aquí no aparece absolutamente nada. Claro que yo ahí no siento cátedra, porque si hubo desviaciones de ese tipo puede haberse dado por detrás y se les ha acusado de tal cosa, pero lo que yo sí que he visto es un control verdaderamente férreo, exhaustivo, de cada céntimo que se gastaba en el valle. Quejas de las empresas, hay varias, hay un escrito de Banús contundente en el que alega que, bueno, da a entender al Consejo que quizá haya que plantearse sus condiciones de trabajo, porque a la vista de la legislación social que se va aprobando en el franquismo, a él ya no le compensa quizá seguir estando aquí. Eso es lo que yo me he encontrado. Y luego, pues también quejas de las empresas en cuanto al coste de la alimentación que tenía para ellas, coste de la alimentación de los trabajadores, libres y penados, que comían exactamente igual. Y sí que me he encontrado una cadena infinita de controles del gasto. Por lo tanto, lo digo en mi tesis, me cuesta mucho creer, vista esa documentación que se reitera año tras año, o sea, que se cumple en cada gasto que sale de aquí, me cuesta creer que haya habido un margen
a la manipulación, a la malversación o a la corrupción. Y si lo hubo, ha tenido que ser puntual, desde luego, hombre, que se escapara a ese control férreo. Pero lo que estaba previsto, y yo he visto funcionar durante años, es lo contrario. Aquí se justificaban los gastos de un billete de tranvía, de un funcionario que iba a Madrid a una gestión. De esos me he encontrado varios. Cuando tenía que ir un enfermo, porque aquí en el Botequín del Valle no había asistencia suficiente para él, a Madrid, pues este hombre se iba, incluyendo presos, y venía con sus tickets de todo. Presos, bueno, antiguos presos, porque si lo seguían siendo, en caso de no podérseles atender en el Hospital del Valle, iban a un hospital penitenciario. Pero muchos ya libres se iban en taxi, como los otros, al especialista en Madrid. Y yo he visto facturas de los taxis, de las comidas que tenían que hacer en Madrid si no les daba tiempo de volver a tiempo, tanto funcionarios como trabajadores, como gentes del Consejo. O sea, se estaba justificando el gasto más pequeño. Entonces, bueno, yo tampoco he ido buscando eso, ¿no? Pero sí me he encontrado con un sistema de control, insisto, verdaderamente complejo, exhaustivo, donde cuesta creer que se diera la malversación o la corrupción, y si la hubo, tuvo que ser puntual. ¿Qué otras cosas interesantes se han encontrado? Bueno, la relación entre los vigilantes y los presos, por ejemplo. Hablando antes de este cabo que fue enviado a Mahón, ¿no? Hay cosas mucho más significativas, que es la armonía que había entre libres y penados, desde luego. Entre ellos entre los penados y funcionarios de prisiones hubo grandes amistades que duraron años, amistades íntimas. Había alguno de estos funcionarios de prisiones, don Amós, por ejemplo, que era muy querido de los presos, que entre sus más íntimos amigos pues tenía un par de presos, con los que tenía toda la confianza, y les contaba incluso problemas del trabajo, su preocupación cuando llegó Sánchez Albornoz, porque decía que ese ya se veía venir un preso conflictivo, que venía muy enchufado desde Madrid, con contactos muy poderosos que le habían tocado ya a él, y se lo contaba a los otros presos. Y el caso quizá más increíble es el de una Nochebuena, en la que aquí una pareja de guardias civiles quisieron sumarse a una fiesta que se celebraba en casa de un preso, y el preso se negó a dejarles entrar. Les dijo que con armas no entraban en su casa, y estos dos guardias, empeñados en entrar, dejaron sus armas en casa de un vecino, otro preso que vivía junto a este, para poder incorporarse a la fiesta que daba el preso. Y acabaron bebiendo y bailando juntos esa noche, pues no sé hasta qué hora sería, pero celebraron juntos la Nochebuena, y el preso les puso sus condiciones: aquí con armas no se entra. Y entraron y bailaron con un acordeón, porque es lo que solían utilizar. Y entonces te encuentras algo que también es muy positivo, y que a mí me ha gustado ver en esta investigación, que es esa cercanía que llevó a surgir entre ellos, ¿no? Esa convivencia que no fue simplemente basada en la tolerancia o en un espíritu, vamos a decir, simplemente de caridad cristiana, vamos a tolerarnos lo mejor posible. He visto nacer entre todos los grupos amistades muy sólidas, les he visto ayudarse mucho, no he visto lo contrario, apenas. He visto mucha identificación entre todos ellos. Y al final dices, bueno, pues cuando lees en la documentación de la época que justifica la implantación de la redención de penas, como había que sacar del bando enemigo, dicen los legisladores, ¿no?, las ideas de odio y de antipatria, que es un término acuñado de la época, aquí en el Valle se ve que esos mismos excombatientes del ejército republicano no tuvieron luego ningún problema en tener la mejor relación, ni sus vigilantes con ellos. O sea que luego la cosa aquí entre españoles en el Valle funcionó espléndidamente bien. Y es más, yo creo que muchas veces ves unas lecciones de humanidad, de solidaridad, de caridad incluso, ¿no?, que vienen a veces de los presos y a veces de los otros, entre ellos o entre el otro grupo. Pero a mí lo que me parece más edificante de la historia del Valle es precisamente eso, esa armonía que no habría en todos los pueblos, te aseguro, de la época, y que aquí quizá por las circunstancias en las que se iniciaron las obras o por el propio designio de lo que tenía que ser el Valle, yo he visto una relación mejor de lo que cabe esperar en un pueblo normal. Y a mí eso me ha llamado la atención, y
te devuelve la esperanza en la convivencia entre españoles, porque ves que a poco que les dejen podían llevarse muy bien, ayudarse lo que pudieron, entenderse perfectamente, ayudar a los hijos, a las familias del otro, generalmente son los vigilantes a los de los presos corresponder siempre bien, en principio. La opinión que tenían las autoridades de aquí de los presos era óptima. Los informes que salen del Valle hablando de los grupos de trabajadores penados son siempre excelentes, con premios especiales, reducciones de condena extra, no por trabajo realizado, sino por buen comportamiento. Y eso es lo que a mí más me ha gustado del trabajo, ¿no? El ver que no solo se puede desmontar la leyenda, sino el ejemplo de humanidad que hay aquí. ¿Y los muertos cómo se vivieron? ¿Cómo se vivieron? ¿Hubo rebelión por parte de algunos, o conato de rebelión por parte de algunos de los presos de nos habéis colocado en una situación límite? Jamás, porque el primer muerto, el de la viuda que luego pide vivienda, pues es que se le cayó una piedra dentro de la basílica, que por cierto acababa de salir el piquete entero. Él volvió a recoger un cartucho y se le cayó la piedra. No hubo ningún tipo de reacción, ni violenta ni nada. Luego he visto 2 muertos en accidente, uno de tráfico, que era un obrero que bajaba desde aquí a la entrada del valle y se cayó en una curva, pero porque iba detrás, en la parte de atrás del camión, le pidió al transportista que lo bajara y se subió. Ese es el tercer muerto, yo creo. Se cae en una curva y se mata. No hubo ningún tipo de reacción tampoco. Se entendería en el valle que había sido un accidente como podía ocurrir en cualquier sitio. Otro se cayó de un andamio porque se negó a ponerse el arnés que les hacían llevar a cierta altura. Un chico de 18 años, que era un gitano de Granada que estaba aquí por un crimen común. Por cierto, que también había delincuentes comunes. Yo me he encontrado con accidentes que digo, podían darse aquí y podían darse en otro sitio. Pero si estamos hablando de 14 muertos, 15, porque con la cifra se ha especulado, pero son las cifras que daban precisamente el médico, que era un preso, sin ninguna intención de suavizar la situación, el doctor Lausín, ese ha dado una cifra. El practicante, que era otro preso, coincide prácticamente con él. O sea que no son las cifras oficiales, como se ha dicho, que podían dar las autoridades, son las que han dado ellos. Pues mira, 14 muertos en accidente laboral en 20 años de obra, cuando por aquí han pasado 3.000 aproximadamente obreros, no es una cifra descabellada. Porque no lo es. Y desde luego lo que yo he visto es no reaccionar, diríamos, con miedo precisamente a que si reacciono me puede pasar algo, sino yo lo que he visto es que lo entienden. Hombre, a esta señora, a la viuda del primer muerto, tenía un trabajo aquí en cocinas, los organistas eran una familia, la familia de ella, que había aquí 5, 3 de ellos habían sido presos, 5 hermanos trabajando aquí. Era una familia muy del valle, muy queridos, que estaban en diferentes poblados. Ella estuvo en cocinas, ya te digo, como 10 años. Y cuando ya ve que el final de las obras se acerca, aunque se equivocaron, faltaban 9 años, es cuando pide la vivienda. Porque dice que ella, que es madre de familia numerosa, teniendo una casa propia en Madrid, podrá defenderse. Y alegando que es la viuda del primer muerto. Y eso también es importante, porque se ve que en sus peticiones, tanto en las de veraneo como en las de viviendas, esperan un trato no solo humano, sino muy indulgente de las autoridades. Tú no alegas que eres la viuda del primer muerto y que tienes muchos hijos, si quien gobierna estas obras es un déspota, un tirano, o una persona sin sentimientos que los maltrata. Lo último que haces es invocar eso. Y ese razonamiento es el que ves en los veraneos. Por ejemplo, cuando tienen que justificar qué hacen aquí los sobrinos o los nietos, he visto 3 casos en los que alegan que son niños enfermizos. Un padre dice que su hijo es inapetente y que el médico ha recomendado que venga al clima de la sierra. Un abuelo que saca a su hijo del hospital de Guadarrama, a su nieto con pulmonía, dice lo mismo, que los médicos le recomiendan que se quede aquí. Y eso es lo que ellos transmiten a las autoridades. Niños inapetentes, niños enfermizos en convalecencia, necesidades familiares de familias muy necesitadas que aquí, teniendo a los hijos o sobrinos, aligeran cargas. Tú no invocas eso, insisto, si estás siendo maltratado. Porque lo menos que te esperas es que te traten con humanidad y que vayan a tener en cuenta argumentos familiares de este calado, ¿no? Niños enfermos, necesidades familiares. Y esas son, no de vez en cuando,
sistemáticamente las argumentaciones que yo he podido ver. La fuente que yo he manejado es el archivo del Palacio Real de Madrid, donde encontré un fondo que se llama Valle de los Caídos, donde había cerca de 70 cajas. 70 cajas, yo no he contado los documentos, pero son miles. Yo he estado yendo a ese archivo la friolera de 7 años, porque lo he hecho solo, al Palacio Real. Y allí, en la sala de investigadores, con gran colaboración, por cierto, del personal del archivo, me he visto todas las cajas, donde hay de todo. Y es laborioso porque no hay un índice muy fiable. Bueno, el índice es muy básico y te dice algunas de las cosas que hay en cada caja. Pero estas cartas, por ejemplo, de los obreros, las acabas descubriendo, pues a lo mejor en una caja donde lo que hay son presupuestos o nóminas. Nóminas hay muchísimas, claro, las de todos esos años, ¿no? Lo que comían, las raciones, las solicitudes al gobernador civil de Madrid, que era quien autorizaba las raciones que subían al valle, todo ese mecanismo que era empresas constructoras, Consejo de las Obras, todo ese mecanismo de empresas o de organismos implicados, gobierno civil, todo eso ha dejado una huella enorme. Y luego lo más interesante, a veces, o lo que te da una referencia más humana de lo que aquí se vivió, son esos pequeños documentos que están donde menos te lo esperas. Por ejemplo, una carpeta donde pone simplemente regiduría, o sea, documentos que afectan al regidor del Valle, que tenía que ser, estaba estipulado, un oficial retirado de la Guardia Civil. Y ahí te encuentras de todo, pero yo es donde he encontrado en esas carpetas lo que a mí más me ha llamado la atención, como estas peticiones de pases, donde ves cómo los obreros se dirigen al regidor a través de las empresas que los avalan o no los avalan. A veces la empresa no avala al trabajador, y da igual que no avale la empresa, el regidor hace caso sistemáticamente, pidiendo todo esto de lo que te hablaba. Y eso ha dejado su constancia ahí, y tienes las cartas manuscritas por ellos, pidiendo todo este tipo de cosas. Pues para eso te lo tienes que ver todo. No puedes decir voy a hacer un sondeo. En un sondeo te dejarías documentos importantísimos que a simple vista no lo parecen, porque te aseguro que cuando yo empecé con esto y veía estas cartas pensaba esto no interesa demasiado, y un buen día dije no, esto es de lo que más interesa, porque aquí estás viendo la relación humana entre vigilantes y presos. Aquí estás viendo cómo vivían esos presos, a quién tenían en casa, por qué los tenían, qué alegaban para traerlos. Eso es lo que más nos interesa. Nos interesa mucho la nómina, ver el jornal, que cobraban lo mismo que los otros, que comían lo mismo, pero es que aquí hay una dimensión que va más allá de eso, de esa equiparación, que es esa dimensión humana que en muchas empresas donde no hay presos ni se daba entonces ni se da ahora, y aquí se dio. Esas 70 cajas, ¿crees que has sido el primero en bucear en esos papeles? Enteras, sí, me consta que soy el primero, porque me lo han confirmado en el archivo. Y tuvo gracia porque el jefe de sala, que colaboró mucho conmigo, siempre, en todo, el día que vi la última, me lo dijo, después de todos esos años. Es la primera vez que se hace esto, porque aquí han venido investigadores, han hecho algún sondeo. Yo pienso que habría que dividir algunos ante la enormidad del archivo, o no tenían medios, o no tenían becarios, o no lo han organizado bien. Yo lo he hecho solo, y se iban desbordados por toda esa documentación bastante caótica, o bien, que también me consta en algún caso, han encontrado algo que contradecía tanto su tesis que no han vuelto, porque han empezado a inspeccionar, les han salido documentos como este, y me consta que les ha pasado, porque alguna publicación he visto en ese sentido, y no han vuelto. Porque no por nada, sino porque no avalaba lo que ellos querían. Lo que estaban buscando ahí no se podía demostrar, se demostraba lo contrario. Entonces, por una razón o bien por otra, un fondo tan importante para nuestra historia reciente del primer franquismo no se ha tocado entero hasta ahora. ¿Y qué respuesta has tenido desde que terminaste la tesis? ¿Que la has ido exponiendo por algún sitio, has ido a conferencias? ¿Cuál ha sido el feedback que has recibido? Pues de la gente y también de las instituciones, de la abadía, de patrimonio. Yo diría que en general, de un lado y de otro, una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Tanto de gente que está cansada de la manipulación de la que hablamos, que ni siquiera ellos esperaban esto, como de los otros, los que han sostenido la leyenda negra, ¿no? Hace poco en un programa de televisión, en dos bandos, porque estábamos divididos en dos bandos, en un formato clásico, ¿no?, que se enfrentara a dos grupos que defiendan o ataquen una tesis,
el que podríamos llamar equipo contrario, se quedó sin argumentos, porque ante esto, y no me dio tiempo de entrar a explicar todo esto, simplemente algunos datos, ¿no? Lo que ves en sus caras es estupor. Mis alumnos, por ejemplo, cuando les hablo de esto, o cuando ven un programa de estos en televisión, también ellos se quedan asombrados. Chicos de 18, 19 años que han nacido ya oyendo este bombardeo de que el franquismo era equiparable a lo peor del nazismo, de repente se asombran de ver que no solo no era así, sino que era muy distante de aquello, ¿no? O sea que, como idea fuerte, te diría esa. La reacción que yo me he encontrado al acabar la tesis ha sido de enorme sorpresa en casi todos los ámbitos donde he ido con ella. ¿Por parte de patrimonio? Por parte de patrimonio, tengo la impresión de que no quieren que se hable mucho de esto, porque es un asunto que consideran que está politizado. Y como este es un sitio que ya está politizado por sí mismo, no debería de ser así, porque este es el monumento a la reconciliación, pero se le ha politizado tanto en los años de Zapatero que está politizado, han logrado politizarlo, ¿no? Hombre, es un hecho que no vamos a negar que aquí está enterrado Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Hasta ahí puedes considerar que es un sitio politizado. No era lo que ellos querían, vamos, lo que quería Franco no era eso, todo lo contrario, ¿no? Hay que leerse los decretos fundacionales, concretamente el del 57, agosto del 57, 23 de agosto, donde dice que es el monumento a todos los caídos, y verías que lejos estaba su espíritu de la politización. Pero el hecho es que se ha politizado. Y entonces yo creo que en los años de Zapatero se trató de cerrar el valle por todos los medios, sin dar la cara, porque nunca se hizo de una manera directa. No vinieron a por el valle diciendo que había que cerrarlo por su significado, le buscaban las vueltas, que si la peligrosidad, que si las obras que había que hacer, eran pretextos. Al final comprendieron que era peor, porque empezaron los monjes con las misas de campaña y se acabó la historia, ¿no? Hombre, y a partir de ahí la situación cambió, porque se reabrió el valle, vuelve a haber una tienda de patrimonio, la cosa cambió. Pero tengo la impresión de que tampoco es este un sitio, ni mi tema de investigación, en el que patrimonio tenga un interés en poner el foco. ¿Me explico? Sí, más bien prefiere que pase desapercibido. Que no se hable de esto mucho, que no haga mucho ruido el asunto. Yo creo que es un gravísimo error, porque en cualquier caso, mira, en democracia, muy especialmente en democracia, la verdad es imprescindible. Y la convivencia entre españoles, hoy en día tan deteriorada, depende en buena medida de que se restablezca la verdad. Y no se puede restablecer ni la convivencia ni la verdad si perdura la leyenda que ha fomentado el odio que se ha desatado contra este periodo y contra lo que significó el franquismo. Luego, ¿hay alguna documentación sobre la reconciliación, el espíritu de las obras? ¿Por qué se hizo este documento que muchos han interpretado como un mausoleo a Franco? Hay una documentación tan contundente como son, te decía, los decretos fundacionales. El primero es del año 40, en el que Franco habla de crear un gran monumento a los que dieron su vida en la guerra. Bueno, y no explica más. En el 57 habla ya de una clara reconciliación y dice que el espíritu de reconciliación que se ha vivido ya desde el final de la guerra, habla en el año 57, avala precisamente esa intención. Y quiere dejar claro, en vísperas de inaugurar el monumento, que este lo es a todos los caídos. Dice, de los dos bandos, deja claro, de los dos bandos, bajo los brazos pacificadores de la cruz. Ese es el texto más o menos del decreto del 57. O sea que no es interpretable, es que un texto, en este caso un decreto firmado por Franco, lo dice de forma expresa. Si quieres más, me he encontrado más documentos en el mismo sentido, por ejemplo, las circulares que se enviaban a los gobiernos civiles para el traslado de restos al valle, finalizada ya la obra, pues permanentemente ves como algunos alcaldes, muy crispados, empiezan a mover el traslado de restos de los caídos de ambos bandos. Hubo reacción en aquel momento también porque hubo gente del propio régimen que no lo vio con buenos ojos, porque entendían que era injusto, era casi vejatorio para los caídos del bando nacional estar enterrados junto a los otros. Y eso Franco lo sabía. Y Franco mismo dice en conversaciones con su primo, Franco Salgado Araujo, que le pregunta sobre el tema, que sí había recibido alguna indicación
con toda la discreción, pero indicación al fin y al cabo por parte de la Iglesia española, de que dejara claro este punto. Tenía que ser un lugar de reconciliación y que lo hiciera de forma expresa. Y él añade que, dado que ese era su espíritu, entendió que era oportuno dejarlo muy claro. Así que tanto en los documentos de alcaldes y gobernadores, en esos traslados de restos donde reiteran, tal y como se nos indica, damos relación de los caídos de uno y otro bando. Luego tenía que venir la autorización de los familiares cuando eran hallados, y si no había familiares que autorizasen o que apareciesen, no había traslado. Hay casos de fosas comunes, de muertos sin identificar. Aquí en el Valle hay enterrados miles, y claro, hay ahí ese margen de confusión que han querido utilizar en los años de Zapatero, con la ley de memoria histórica, con las excavaciones de fosas y también abriendo aquí las tumbas del Valle, pero aquí me consta que se llevó escrupulosamente como un requisito fundamental la autorización de los familiares. Fíjate que me he encontrado el caso de un sacerdote asesinado aquí, en la provincia de Madrid, que no viene al Valle porque no encuentran a su familia, y lo dice el alcalde. Y como no encontramos la familia del sacerdote, que era gallego, y no se halla familiar cercano, no se le traslada. Que en principio pensarías, bueno, pues un sacerdote asesinado en guerra, no va a haber problema en traerlo. Pues no, porque no hay autorización. Y se quedó en su cementerio. Y en el ambiente de los presos, y los trabajadores, incluso de las tres constructoras, ¿se vivía de alguna manera ese espíritu de reconciliación? ¿Eran conscientes de lo que estaban construyendo? Yo pienso que ellos en buena parte habían pasado página. Yo no me he encontrado ningún rechazo hacia el monumento que estaban haciendo. Lo que me he encontrado es mucho orgullo de haberlo hecho, en presos. Y tengo ejemplos muy concretos de presos que te lo podrían decir. Aquí, recién muerto Franco, al mes de su muerte, me lo contaba uno de los monjes de la abadía, apareció un matrimonio mayor que venía en su propio coche, y él se identificó como un preso del Valle. Y dijo que, esto era el mes de diciembre del 75, que él venía a despedirse del caudillo, un preso, porque tenía tanto que agradecerle, él como los que habían trabajado aquí, que no quería volver a su pueblo sin pasar por aquí. La pena es que, claro, pues con el espíritu evangélico, no, que eso era para haber recogido todo el testimonio y haberle entrevistado, ¿no? Y simplemente pues a este monje le parecía un rasgo muy honroso por parte de él. Le llevó ante la tumba de Franco, rezó ante ella y se fue con su mujer. Me he encontrado ese caso, pero me he encontrado otros, gente que sigue dando testimonio, hijos de presos, son ya hijos. Tengo, que yo así te digo a bote pronto, 4 hijos de presos que siempre me han hablado del orgullo con el que sus padres les hablaban de haber colaborado en esta obra. Si tú estás orgulloso de haber trabajado en algo como es el Valle, digo yo que no será solo por la magnificencia del monumento, sino porque entiendo que ellos habían captado que el espíritu era precisamente el de superar la guerra. Si no, no podrían estar orgullosos, por espléndido que fuera la basílica y todo el conjunto, ¿no? ¿Nos ha quedado algo en el tintero? ¿Hay algo que quieras añadir de la tesis? Yo de la tesis, y eso ya es conclusión, pues añadir solamente la importancia enorme que tiene el esclarecimiento de la verdad en este punto. El esclarecimiento de la verdad del Valle, el esclarecimiento de la verdad del franquismo. Porque sin eso no vamos a poder avanzar. Es más, en los años de Zapatero se inició un camino marcha atrás que quiere la Segunda República, para ellos única fuente de legitimidad, saltándose la transición y todo lo demás, y ese camino hay que cortarlo, porque si no nos veremos abocados a repetir una historia que ha sido trágica. Y la verdad, en cambio, solo va a servir para una cosa, que es restaurar algo que ya se había logrado, que es la convivencia. Y Felipe González, fíjate a quién te voy a citar al final, en el aniversario del alzamiento nacional, estando él como jefe de gobierno, como primer ministro, dijo exactamente que ya se había sufrido mucho en España, en ambos bandos, y que, constatada esa reconciliación nacional, aquella era una efemérides para el recuerdo, pero que se trataba de pasar página y no hurgar más en las heridas. Más o menos ese es el espíritu de aquel discurso, y te hablo de Felipe González. Y tenía razón, porque es verdad que en España se había pasado página, y eso lo he vivido yo, no ya como historiador, sino como español que vivió todo aquello. Entonces, nos interesa mucho a todos, pero a todos los españoles, restablecer esa verdad.
Esa sería la conclusión principal de la tesis.